Bueno, entonces nosotros en la primera evidencia hablamos acerca de el- la reproducción sexual y asexual en las células, ¿cierto? Pero entonces para esta segunda evidencia vamos a hablar acerca de la reproducción, pero digamos que ya a una gran escala vamos a mirar la reproducción en diferentes seres vivos. Principalmente nos vamos a centrar en lo que son las plantas y los animales. ¿Listo? Entonces, esta semana, ¿qué vamos a hacer? Esta semana vamos a mirar cómo es que se da este tipo de eh, reproducción en plantas, en animales. Ah, bueno, por ahí un compañero. Ah, bueno, a propósito, un compañero me acaba de escribir, profe, yo no alcancé a exponer. Bueno, recuerden que tocaba socializar el trabajo. Igual, pues se tuvo en cuenta la participación en las clases, etcétera, y ya la nota está allí la plataforma del colegio, ya la pueden confirmar, listo, ya la pueden mirar allí en la plataforma del colegio, allí está la... ¿Listo? Bien, entonces, para esta primera evidencia, esta primera semana, perdón, de la evidencia 2, entonces vamos a leer las páginas del libro 44 a la 52, donde nos van a relacionar eh, la reproducción en plantas, reproducción en animales. Recuerden que es solo leerla, ¿no? Luego, yo les dejaré este link de EducaPlay el viernes y al igual que en la primera evidencia, ¿cierto? Ustedes lo hacen durante la clase. Cuando acaben esta actividad, lo suben a Edmodo, que yo abro una actividad de Edmodo allí mismo en esa clase, ¿sí? Y lo suben. Y esa sería la primera semana, ¿listo? Entonces, la primera semana hoy vamos a hablar del tema. El viernes vamos a hacer la actividad. Luego iremos a la semana 2, o sea, la semana que viene, la siguiente semana, ¿cierto? Y ustedes van a utilizar la clase, ojo con lo que estoy diciendo, van a utilizar la clase para hacer la exposición, ¿cierto? Van a hacer también, usar Canva, etcétera. Eh, yo les voy a pedir que la explicación sea lo más corta posible, por ahí unos 2 o 3 minutos, porque para que alcancen a socializar la mayoría, ¿listo? Entonces ustedes para la siguiente semana, entonces van a trabajar en la exposición y yo les voy a ir revisando cómo es que van en esa exposición. Y en la tercera semana, al igual que la semana pasada, como lo hicimos, ¿cierto? Se van a socializar los trabajos y yo les voy a hacer una realimentación de esos trabajos, de las aclaraciones que les voy a hacer sobre el tema, dudas que tengan, y ahí terminaría la segunda evidencia. ¿Alguna duda? O sea, básicamente esto se va a manejar igual que como manejamos la primera evidencia. Y la tercera va a ser igual, pero entonces yo les explicitaría el tema cuando empecemos la tercera evidencia. ¿Alguna duda hasta ahí, amigos? ¿O está claro cómo se va a manejar esto? ¿O alguien tiene alguna duda respecto em, bueno, a las notas que aparecen en la plataforma? Listo, muchachos. Entonces, en este preciso momento, en un momentico, estoy subiendo la primer, digamos que, aclaración para que ustedes trabajen esa actividad en Edmodo. ¿Listo? Ahí se las voy a subir.
Listo, ahí ya quedó la publicación de las páginas que tienen que leer y los videos que tienen que ver, ¿listo? Para que la consulten, ¿listo? Listo, entonces vamos a mirar acá. Bueno, nosotros vamos a tener eh, una reproducción en las plantas, ¿cierto? De tipo asexual y también, ojo, y también puede existir reproducción de tipo sexual. ¿Listo? Para tener claridades, amigos, ¿quién me recuerda? Esperen que es que esto no me sirvió. Para tener claridades, ¿quién me recuerda eh, por qué se caracteriza una reproducción asexual? ¿Quién me recuerda eso? ¿Por qué se caracteriza una reproducción asexual? ¿Alguien, por favor, al menos que se acuerde? Ninguno. No se necesita contacto, bueno, no necesariamente en la reproducción sexual no se necesita un contacto directo para producir una célula sexual tampoco, ¿no? No se necesita de una célula para reproducirse. Sí, claro que se necesita de la célula madre, al igual que en la meiosis. Es decir, tanto un espermatozoide como una célula de la piel necesitan de una célula para dar origen a la nueva célula. Recuerden que todo parte de una célula madre. Hay unas características específicas, amigos. ¿Qué pasó ahí? Mejor dicho, eh, volvamos a preguntar, ¿con qué proceso de reproducción celular se relaciona la reproducción asexual? Bueno, Camilo nos dice, es una reproducción corta, muy bien, a diferencia de la sexual, que son solo el óvulo y el espermatozoide. Muy bien, la sexual son solo creación del óvulo y el espermatozoide, ¿sí? En la sexual es una reproducción más corta. ¿Con qué proceso se relaciona la reproducción asexual? Bueno, acá Camila me escribe meiosis. Pregunto, ¿segura? Ah, bueno, Auris y Alejandra nos dicen la mitosis. ¿Listo? Ah, bueno, y Juan Diego nos dice algo muy importante, la mitosis. En la reproducción asexual no hay recombinación, eso es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si no hay recombinación genética, ¿cierto? Si no hay recombinación genética, ¿qué nos querrá decir eso? Listo. Ah, bueno,
Camila me dice, profe, es que me confundo con los nombres. Apréndete el de la meiosis, ¿listo? La meiosis, meio, significa mitad. Recuerden que las células que salen de la meiosis, el espermatozoide y el óvulo, en los humanos, obviamente, son células que tienen, ¿cierto? Que van a tener la mitad del material genético, a diferencia de las células que salen de la mitosis, ¿cierto? Que en la mitosis son células que tienen el 100% de su material genético. Entonces, muy bien, Ushaurice está súper conectada, miren. Juan Diego nos dice, en la reproducción asexual no hay recombinación ni variabilidad genética, ¿cierto? Pero Auris nos dice, eso quiere decir que el nuevo individuo va a ser igualito al original. Cuando no hay variabilidad genética, el, el hijo o la célula hija, producto de esa división, ¿cierto? Celular, va a ser igual a la célula madre. Es decir, es un clon. En la mitosis nosotros vamos a ver copias exactas de eh, esa primer célula, esa célula eh, original, ¿no? Son clones, son copias, pero eso solo pasa, ojo con el nombre, Camila, en la mitosis. ¿Listo? Mitosis. Entonces, vamos a tener en cuenta que va a haber unas ventajas y unas desventajas, eh, tanto de la reproducción sexual, ¿cierto? Como de la reproducción asexual. Entonces, las plantas, así como ustedes están viendo en la pantalla, las plantas pueden dar origen a organismos como tal, ¿cierto? A otra planta mucho más fácil que como si suele pasar con los humanos, ¿no? En los humanos es muy difícil porque nuestro proceso eh, lleva a que nuestros sistemas estén muy unidos y dependan unos de otros, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, cuando muchos sistemas están allí unidos unos con otros, pues va a pasar sin duda alguna que si un sistema falla, inmediatamente el otro va a fallar. Por eso es tan difícil, digamos, clonar una persona o algo así. Ahora, en la reproducción de las plantas es un tanto diferente porque las células de la planta, si bien están conectadas en tejidos y todo esto, pues estas no van a, digamos, a presentar diversos problemas que sí van a presentar otras células. Es decir, ellas van a tener muchas partes en la planta donde pueden permitir que siga creciendo, ¿sí? De una u otra forma la planta, que siga creciendo allí la planta, ¿listo? Entonces, digamos que va a ser muy importante comprender, sobre todo en los procesos de comercialización o cuando producen plantas, ¿sí? Cuando, digamos, en un vivero o algo así, empiezan a producir plantas, es muy importante saber cómo es que se da este proceso, ya que este es el que va a permitir que se generen nuevas eh, plantas, nuevos seres vivos, nuevos organismos, ¿listo? Entonces, bueno, para reconocer esto, debemos tener en cuenta varias cosas, ¿sí? Una de las primeras cosas que debemos reconocer es, bueno, saber cuáles serían las características de las plantas, ¿sí? Profe, es como lo que nos explicabas con la flor del diente del león, la cual deja sus semillas adecuándose a las necesidades actuales, claro. Eso va a ser muy importante también, digamos, comprender cómo es que se da la reproducción, porque cuando nosotros hablamos del diente de león, ¿cierto? Recuerden que el diente de león es una inflorescencia, o sea, tiene muchas florecitas allí, como el girasol, pero este mm, va a ser, cuando va a obtener las semillitas, ¿cierto? Se va a volver blanquito y es el que uno sopla. Y cuando uno sopla eso son semillas. Esa reproducción es reproducción sexual.
¿sí? Ese tipo de reproducción va a ser reproducción de tipo sexual. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? Bien, pero entonces nosotros vamos a tener unas características muy importantes de reproducción asexual que van a ser necesarias para la planta. ¿Listo? Eh, ¿Quién me recuerda las características principales de las plantas? ¿Por qué se caracteriza una planta? Hola. Dice, listo. Acá, bueno, varios ya me escribieron. Se alimentan por sí solas, hacen un proceso muy importante para producir glucosa, ¿cómo se llama? ¿Tienen raíces? Dice Camila. Sí, hay unas más desarrolladas que otras. Por la fotosíntesis, todas las plantas hacen fotosíntesis. Muy bien, que es la producción de glucosa, recuérdenlo. Estar en un lugar fijo, se pueden desplazar, pero no igual que nosotros. Por el viento las semillas o algunas células o algunas partes de la planta. Bueno, tienen frutos y flores, no todas, solo unas que llamamos los angiospermas producen eso, el resto no. ¿Listo? Hacen fotosíntesis y el proceso de respiración, muy bien, hacen los dos procesos, excelente. Por el oxígeno que nos dan. Eh, Recuerden que no nos dan todo el oxígeno porque es que ellas también hacen respiración. Entonces, el oxígeno que producen en la fotosíntesis lo vamos a usar para su misma respiración, que la respiración de ellas también es como la de nosotros, es decir, necesitan oxígeno y liberan dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono que ellas liberan lo usan en la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis para producir la glucosa capta dióxido de carbono y libera oxígeno. Entonces ella va a usar todo eso todo el tiempo. ¿Sí? Entonces recuerde que el oxígeno que respiramos en su gran mayoría no es de las plantas, sino más bien el oxígeno que respiramos en su gran mayoría va a ser un oxígeno que viene de las microalgas llamadas diatomeas. ¿Listo? Eso va a ser muy importante que lo tengan en cuenta. Son autónomas, bueno, tienen producción de glucosa, nosotros sí necesitamos consumir la glucosa. Realizan la fotosíntesis, listo. Entonces van a tener órganos especializados, unas más que otras, obviamente, que les vamos a llamar hojas. Las hojas son órganos, ¿sí? Y entonces estas hojas van a ser el órgano encargado de eh, hacer la glucosa, de producir la glucosa, ¿listo? De crearla. Entonces, el proceso, ¿cierto? De la fotosíntesis va a ser fundamental para todos los ecosistemas, ¿sí? Para todos los ecosistemas, porque digamos que se va a depender de estos para que se pueda dar como tal eh, un mantenimiento o una garantía de que puedan vivir los demás seres vivos, ¿no? Eso es muy importante, porque es que si nosotros no comprendemos la importancia de las plantas, digamos, va a ser muy difícil que nosotros comprendamos cualquier tipo de relación en un ecosistema. Va a ser muy difícil, bueno. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de reproducción, la reproducción no quiere decir solo eh, originar nuevos seres vivos y ya, sino podemos hablarlo solo desde las plantas, ¿sí o no? En ese caso, vamos a tener que cuando estamos hablando de sistemas más complejos, de sistemas grandes,
ahí sí se pueden crear de forma sexual. Pregunta para ustedes, amigos míos. El frijol que ustedes los ponían a sembrar en primaria, ¿sí se acuerdan? El que lo tenían que poner en algodoncito con agua o una lenteja o un garbanzo o lo que les hayan puesto en primaria, ¿cierto? Ustedes tenían que poner agua en un vaso, ¿cierto? Agua, luego cubrían eso con algodón y ahí ponían la semillita. Esa semilla que ponían ahí, el frijol, la lenteja, etcétera, etcétera, etcétera. eh, Ese frijol había pasado por un proceso cuando crecía y todo eso. Ese frijol, esa semilla, venía de un proceso sexual o asexual. ¿Ustedes qué dicen? ¿Y por qué no? Sexual y asexual. ¿Y por qué? Lo más importante es el por qué. ¿Alguno? Bueno, miremos acá. A ver. Dice, Nemo dice, es asexual porque no tiene órganos reproductores. Pero López dice lo contrario, dice, sexual ya que el fruto debió haber sido creado debido a la recombinación del material genético de las plantas. ¿Qué dicen los demás? Ahí ya tenemos dos claridades, pero ¿qué dicen los demás? Quiero leerlos. Chao, May. Sexual, ya que no tiene ningún tipo de proceso el cual trate de dejar otra semilla para el crecimiento de otro frijol. Mm, bueno, miremos otras. A ver, a ver, a ver. Lo importante, amigos míos, o sea, todos vamos a aprender. Lo importante es comprender el fenómeno. No tengan miedo a equivocarse si alguno lo llegase a tener. No hay tal, ¿listo? ¿Alguno más? Bueno, pues resulta, pasa y acontece que este proceso es una reproducción sexual, debido a que si nosotros estamos hablando de semillas, las semillas pasan por un proceso de reproducción sexual. Lo voy a decir en otros términos para que lo puedan comprender mejor. Cuando nosotros hablamos de un bebé, el bebé está pasando por una reproducción sexual, evidentemente. O sea, una fecundación. Una célula sexual masculina, el espermatozoide, se une a una célula sexual femenina, el óvulo, y ese proceso cuando se unen se llama fecundación. En ese proceso de la fecundación, nosotros vamos a ver que se combina el material genético, se mezcla y da origen a una célula, a una unión de células que se va a llamar el cigoto, ¿cierto? Y ahí es donde empieza a formarse el bebé. Aclarando esto, lo mismo va a pasar, amigos míos, lo mismo va a pasar con el frijol, ¿listo? Lo mismo va a pasar con el frijol. El frijol es producto, ¿sí? Es como el bebé de las plantas o las semillas, digamos, si usted coge un durazno también, el durazno va a ser producto de una reproducción sexual, de una fecundación, ¿listo?
Mm, porque se unen dos células sexuales. Si nosotros estamos hablando de frutos y esto se lo van a grabar muy bien, ¿listo? O sea, no hay opción, se lo van a grabar muy bien. Si nosotros estamos hablando una, de un fruto, perdón, si estamos hablando de un fruto, los frutos son producto de divisiones, ¿cierto? Sexuales, son producto de ello, ¿listo? Bien. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, que si bien nosotros vemos muchas plantas de frijol por ahí en los campos, si nosotros nos vamos al campo y vemos los sembrados o los cultivos, va a haber plantas de frijol, sí, es verdad. Pero estas plantas de frijol, depende obviamente cómo se fueron sembradas, pero si las sembraron de la semilla directamente, vienen de una reproducción sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen variabilidad genética, que cada una es diferente a otra. ¿Listo? Entonces, digamos, si un extraterrestre viniera acá a la Tierra, pasaría lo mismo que como nosotros vemos a las plantas, ¿cierto? Nosotros vemos plantas en los cultivos y todas para nosotros son iguales. Si un extraterrestre viniera a la Tierra y nos viera a nosotros, lo que vería sería humanos, muchos humanos, pero le sería muy difícil encontrar algunas diferencias sustanciales unas de otras porque él vería humanos. Pero gracias a esta variabilidad genética, nosotros somos diferentes. Nosotros vamos a ser diferentes de una u otra forma, pero seguimos siendo humanos. Lo mismo va a pasar con, eh, pues con estos tipos de reproducción en las plantas. Al ser una reproducción sexual, pues las plantas que se reproducen sexualmente van a tener estas diferencias, ¿listo? Van a tener eh, unas características particulares entre planta y planta, ¿cierto? Que van a hacer que se diferencien y eso va a tener una ventaja adaptativa muy grande. O sea, va a ser muy importante. ¿Listo hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, ¿seguros? Si tienen alguna duda, háganla de una vez. No hay ningún lío. O sea, si está siendo muy confusa la explicación. Recuerden que por ahora, antes de entrar a la reproducción asexual, perdón, estoy explicando algunas cositas sexuales. Porque es que lo que quiero es que ustedes lleguen a un punto, les estoy dando pistas del punto al cual van a llegar. eh, Van a llegar a ese punto y quiero que lo hagan deduciendo, o sea, pensando. Y el punto es, para que lo vayan analizando, em, pensarse en las características de una división y de la otra, qué ventajas y otras desventajas. ¿Listo? Profe, ¿cómo se llamaría a un problema en la división celular de la planta? Pues mi amor, depende del problema. Mira que las plantas también tienen una serie de hormonas, pues no son iguales a las de nosotros, a las que vemos en el sistema nervioso, no son iguales, no, pero van a tener una serie de hormonas, de sustancias químicas, algunas son ácidos, que les van a permitir o crecer más o dejar de crecer, etcétera, ¿sí? Pero digamos que las plantas pueden pasar también por unos procesos de crecimiento muy parecidos al humano, ¿listo? Por ejemplo, las plantas en sus células somáticas, es decir, en las células de todo el cuerpo, pueden llegar a sufrir cáncer también, que es un problema del crecimiento de los tejidos, ¿sí?
O puede pasar que no tenga los nutrientes suficientes y tenga un problema de crecimiento. Entonces, digamos que eso depende, digamos, del tipo de afección que tenga la planta en ese momento. ¿M? Pero digamos que podemos compartir una serie de problemas. Incluso mira que puede pasar que la planta esté infectada por parásitos y estos parásitos sean los que generen el problema de crecimiento. Por ejemplo, puede ser un hongo, puede ser un protozoo, puede ser incluso los virus. Los virus no solo atacan a los humanos, sino atacan a todos los seres vivos, que somos los que tenemos la maquinaria para reproducirnos. Recuerden que un virus no se reproduce por sí mismo, no puede, no tiene la capacidad de reproducirse por sí mismo, ¿listo? Entonces, lo que va a hacer el virus es atacarlo, y los virus también pueden atacar a las plantas, ¿sí? Ahora, si me preguntan, profe, ¿y un virus que ataque una planta nos puede atacar a nosotros? No, no, eso no, no hay compatibilidad genética porque nos pueda atacar, ¿listo? ¿Bien hasta ahí? Bueno, listo, bien. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá en la pantalla son unas plantas muy, muy, muy reconocidas por todos nosotros, ¿sí? Son plantas que en la agronomía, perdón, en la agricultura colombiana van a ser muy importantes. Y no solo colombianas, sino a lo largo de toda Entonces se va a desconectar, ya nos volvemos a conectar, ¿listo?